Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos en Enfermería en la Mujer y el Recién Nacido. Soy la licenciada Roth y hoy vamos a desarrollar el tema embarazo, embriogénesis, fechas probables de parto. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que es el embarazo y podemos decir que el embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del óvulo fecundado y el nacimiento. En este proceso ocurren cambios fisiológicos, cambios metabólicos y cambios morfológicos. El objetivo principal que tiene el embarazo es de proteger, nutrir y permitir el desarrollo adecuado del feto, como así también preparar a las mamas para la lactancia. Por otro lado, gestación hace referencia a los procesos fisiológicos que permiten el crecimiento y el desarrollo del feto. La gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, ¿sí? Así lo podemos dividir cuando hablamos de embarazo por un lado y gestación por otro lado. En uno nos hacemos referencia a la mujer y al proceso que transcurre la mujer en este proceso, y en el segundo hablamos del feto propiamente dicho, ¿sí? Del crecimiento y el desarrollo de este feto. Las gestaciones suelen ser únicas o múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida aumenta la incidencia de los embarazos múltiples. Entonces podemos decir que el embarazo dura 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 semanas desde la fecundación, aproximadamente unos 9 meses. El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de un embarazo. ¿Qué sería la embriogénesis entonces? Podemos decir que la embriogénesis es o son, digamos, los primeros estadios del proceso de reproducción en el cual se unen los dos gametos, el óvulo con el espermatozoide. La unión de estos gametos forma lo que es el huevo o cigoto. Este huevo cigoto lo que va a hacer posteriormente es desarrollar, abarca, digamos, el transporte e implantación hasta el útero. Todo esto es la embriogénesis en sí. Se extiende hasta el comienzo de la vida fetal, que sería más o menos la semana 8 después de la fertilización o la semana 10 después del primer día de la última menstruación. Dijimos que la embriogénesis es la unión de dos gametos, ¿sí? El óvulo y el espermatozoide. Para eso tenemos que entender que estos gametos se forman o se generan en el organismo tanto de la mujer como del hombre a través de un desarrollo que se denomina gametogénesis. La gametogénesis se desarrolla durante el transcurso de varias décadas en la vida de cada individuo. Culmina en la adultez o con la formación de las gametas, que son capaces de llevar a cabo la reproducción. La gametogénesis se divide en ovogénesis y espermatogénesis. La función de estos gametos son el transporte de la gametogénesis es el transporte de los gametos, la fecundación y la implantación del huevo. La embriogénesis se lleva a cabo a través de las diferentes etapas de multiplicación celular. Estas etapas podemos diferenciarlas en mitosis, meiosis, maduración o diferenciación. En la mitosis se lleva a cabo en las primeras semanas de la vida embrionaria. En la mitosis las gametas derivan de las células germinales primordiales originadas fuera de las gónadas. Son reconocidas por el saco vitelino en la cuarta semana postconcepción. En cambio, la meiosis consiste en la división celular de las células germinales. Se produce en este proceso la reducción del número de los cromosomas diploides, que se dividen o se reducen de 46 cromosomas a 23 cromosomas haploides, o sea, pasan de ser diploides a haploides, y seguidas de una replicación del ADN. Después tenemos la maduración o diferenciación, que son las modificaciones necesarias que sufren las gametas haploides para llevar a cabo la fecundación. La ovogénesis culmina con la reproducción del óvulo. Comienza en la vida embrionaria y finaliza en el climaterio. En la ovogénesis aparece la multiplicación, que es limitada a la vida embrionaria y fetal. Comienza alrededor del quinto mes y alcanza 20 millones de células germinales. La meiosis comienza en la vida fetal y se completa en la fertilización del óvulo
puede durar 50 años. Es bloqueada en dos etapas, por estímulo hormonal sobre el folículo antes de ser ovulado, en la profase de la meiosis, o con la fertilización. Luego está la maduración o la diferenciación de la ovogénesis, que se produce en el 5.º mes del embarazo. Las ovogonias son la primera división meiótica que dan, digamos, como resultado los ovocitos primarios y se forman los folículos primordiales. Estos luego maduran, dando como resultado la maduración del ovocito. La activación de este ovocito se produce luego de la ovulación y la fertilización y de remoción del bloque meiótico. En la espermatogénesis, la multiplicación celular dice que las espermatogonias se dividen por mitosis, y esta multiplicación comienza activamente en la pubertad hasta la edad avanzada. La espermatogonia es diploide y es de las células madres, da por resultado el espermatocito primario. La meiosis, o en el proceso de meiosis, el espermatocito primario, que es diploide, produce 4 espermátides haploides. Esto es igual, digamos, o da como resultado los espermatocitos. La maduración y la diferenciación de los espermatozoides, dice: el espermatocito primario entra al meiosis y se divide en 2 espermatocitos secundarios. Luego en 4 espermátides que por espermiogénesis sufren remodelamiento estructural, y en el epidídimo el almacenamiento y maduración. Este es un gráfico donde podemos ver el proceso de la espermatogénesis y de la ovogénesis desde el inicio hasta transformarse en espermas, digamos, o espermatocitos maduros, y en el óvulo maduro o ovario que está apto para ser fecundado. Bueno, ¿y cómo se produce entonces el transporte de estas gametas? Dice que en la ovulación el óvulo liberado es captado por las fimbrias de las trompas de falopio y es llevado a la cavidad uterina por movimientos ciliares del epitelio tubárico. ¿Sí? Ustedes, bueno, si por ahí volvemos a recordar lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino, dijimos que teníamos las trompas fimbrias, ¿sí?, que son los que atraen este óvulo, y a través de los movimientos ciliares del tubo, ¿sí?, de las trompas de falopio, es llevado hacia el útero. El espermatocito debe acceder desde el fondo del saco vaginal hacia las trompas de falopio. En el mismo momento que el óvulo es llevado por las fimbrias y las trompas de falopio a través de la cavidad tubárica, también el espermatozoide tiene que ingresar y de llegar hacia ese lugar, hacia las de falopio, para poder fecundar a ese óvulo. Tiene 2 funciones al pasar por el tracto femenino. La primera función es la selección de las gametas masculinas, y la segunda es la eliminación de la capa proteica o captación para la fecundación. O sea, lo que hace el óvulo en este momento es seleccionar o elegir el espermatozoide o el gameto masculino, y una vez que haya elegido el gameto masculino, lo que hace es liberar la capa proteica o la capa que lo protege para dejarse ser fecundado. ¿Y qué es la fecundación? La fecundación es la unión de las células masculinas espermatozoide con la célula femenina, el óvulo. Cada célula, 23 cromosomas, forman un huevo o cigoto. Este sufre cambios hasta formar el nuevo ser, ¿sí? Luego de la primera división celular va al útero, pierde la membrana externa y se prepara para la nidación. Por medio de unas enzimas críticas, las células trofoblásticas penetran en el endometrio y comienzan a nutrirse, implantándose al 7º día después de la fecundación, que sería aproximadamente el día 21 del ciclo. Al finalizar la segunda semana está implantado y las células del trofoblasto dan al corión, que es quien luego va a formar la placenta. Aquí en esta imagen podemos ver el proceso de forma gráfica. Fíjense cómo en primera instancia el óvulo está rodeado por los espermatozoides. Este es el momento donde cumple la primera función, que es de seleccionar el gameto masculino.
de liberar su capa proteica y dejarse ser fecundado. O sea, acá se produce la fecundación. Luego aparece la primera división celular sin fusionar. La primera división celular aparece luego, ¿sí? Después aparece una segunda división celular donde ya da origen a 4 células y así sucesivamente hasta formar lo que sería la médula, ¿sí? Que es este acúmulo de células que pueden ver en la siguiente imagen, que tiene el aspecto de una mora, por eso lo llamamos mórula. Aquí también pueden ver la aparición de lo que es la zona pelúcida, que es esa capa externa que rodea a la mórula. Luego, en la siguiente imagen, fíjense aproximadamente en el quinto fecundación o después de la fecundación, pueden ver cómo comienza a aparecer la cavidad del blastocito, ¿sí? Capa celular, digamos, que rodea, se va cada vez más, dando más o mayor espacio a esta cavidad y haciendo cada vez más grande lo que es la mórula. Y alrededor del séptimo día se produce la implantación, ¿sí? Que es cuando estas células o estos blastocitos penetran el endometrio. Esta es otra imagen donde podemos ver todo el proceso, tanto de la ovulación, ¿sí? Cuando el óvulo es liberado y captado por las fimbrias, llevado hacia la tubárica por las trompas de Falopio, y a la vez, en simultáneo, podemos ver el blastozoide ingresando por la parte inferior de la vagina y ascendiendo, ¿sí? Para encontrarse en este tercio, digamos, de las trompas de Falopio, donde se produce la fecundación. Una vez fecundado el óvulo en esta zona, es llevado por la cavidad tubárica hacia la parte superior y posterior del útero. Durante ese trayecto es donde se va produciendo las divisiones celulares hasta llegar al séptimo día, donde se implanta en las paredes uterinas. Y en esta imagen lo que podemos ver de forma clara, digamos, es la segmentación, ¿sí? Cómo se van produciendo las divisiones celulares. Del cigoto pasamos a los blastómeros, luego a la mórula y luego a la blástula, ¿sí? Que después eso es lo que va a formar el feto propiamente dicho, una vez que se implanta en la pared posterior del útero. Bueno, hasta aquí muy a grandes rasgos lo que es la embriogénesis. Es un tema bastante complejo, lo deberían leer y tratar de entender. Esto está bastante sintetizado, digamos, como para que ustedes lo puedan entender de forma más concreta. Pero bueno, la intención siempre es que ustedes tengan una aproximación al tema con estas clases y después puedan leer desde la bibliografía para poder entender cómo se produce todo este proceso de embriogénesis. Lo que nos interesa a continuación es ver qué cálculos hacemos para sacar fechas probables de parto y semanas de gestación. Por supuesto que tenemos métodos clásicos, antiguos, pero que son muy confiables y que son los que se utilizan ante cualquier eventualidad porque son rápidos y son cálculos matemáticos básicamente. Así que vamos a ver algunos de ellos y los más utilizados. Bueno, como para introducirnos en los cálculos, vamos a retomar lo que es el embarazo, que dice que es el estado de la mujer que va desde la concepción hasta el parto y que dura aproximadamente 280 días o 10 meses lunares de 28 días cada uno. Por eso decimos que son 29 meses, digamos, anuales. El diagnóstico de la fecha probable de parto se establece según criterios, digamos, según ciertos cálculos. Hay reglas que facilitan el aprendizaje. La primera de estas reglas, la regla de Pinar, sí, que lo que calcula o lo que saca como cálculo matemático es la fecha en la que terminó la menstruación y se agregan 10 días y al mes se le restan 3 meses, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos fecha de última menstruación el 14 de diciembre del 2012, dijimos que a la fecha del día que terminó la menstruación le vamos a sumar 10, o sea que al 14 le tenemos que sumar 10, nos quedaría 24. Al mes 12 le vamos a restar 3 meses, por lo tanto el mes 12 va a pasar a ser mes 9, ¿sí? 12 menos 3 es 9.
Y el año, por supuesto que lo pasamos al año siguiente, porque si estamos en el mes 12 del 2012, pasaría a ser mes 9 del 2013 nuestra fecha probable de parto. Entonces recuerden que Pinar lo que hace es sumar 10 días a la fecha en la que finaliza la menstruación y restar 3 meses al mes. Tenemos una segunda regla que es la regla de Naegeli, donde lo que hace Naegeli es que al primer día de la última menstruación le agrega 7 y al mes también retrocede o le resta 3 meses. Por ejemplo, si tenemos fecha de última menstruación, día 10 de marzo del 2012, lo que hacemos es a ese primer día, que es el día 10, le vamos a sumar 7, lo cual se va a transformar en 17. Al mes 12 le vamos a restar 3 y nos va a quedar nuevamente, al mes 3 le vamos a restar 3 meses y nos va a quedar en el mes 12 del año anterior, ¿sí? Entonces nuestra fecha probable de parto va a ser 17 del 12 del 2012. Y por último tenemos la regla de Wahl, que como dice el cartelito muy visiblemente es la más utilizada por ser una de las más certeras, digamos, dentro de lo que son las fechas probables de parto. ¿Qué hace Wahl? Lo que hace es sumar 10 días al primer día de la última menstruación y también retroceder 3 meses, al igual que Naegeli y Pinar. Entonces, lo que hacemos con la regla de Wahl es sumar 10 días al primer día de la última menstruación, restar 3 meses y por supuesto que al año, si hace falta, lo pasamos si estamos dentro de los últimos meses del año. Bueno, y así como teníamos estas reglas para calcular fecha probable de parto, también tenemos algunas para calcular semanas de gestación. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos las semanas de gestación? Dice que al primer trimestre, primero, segundo y tercer mes de gestación, le vamos a sumar una semana. Al segundo trimestre, que sería cuarto, quinto y sexto mes de gestación, le vamos a sumar 2 semanas. Y al tercer trimestre, séptimo, octavo y noveno mes de gestación, le vamos a sumar 3 semanas. Entonces, teniendo en cuenta cuántas semanas sumamos por trimestre, lo que vamos a hacer es multiplicar el mes de la gestación por 4, que en este caso es una constante, y se le suman la o las semanas que corresponden al trimestre de embarazo. Por ejemplo, sexto mes de gestación, ¿a qué semana de gestación corresponde? ¿Sí? Según la regla se multiplica 6 por 4, que es nuestra constante, igual 24. A este resultado le voy a sumar 2 semanas que pertenece al segundo trimestre. Recuerden que el segundo trimestre va desde el mes 4, 5 y 6. En este ejemplo nos dice que estamos en el sexto mes, por lo tanto vamos a sumar 2 semanas. Entonces nos quedaría 6 por 4 es igual a 24, más 2 es igual a 26. En este ejemplo, nuestra paciente está embarazada de 26 semanas de gestación. Bueno, y acá le dejo algunos ejercicios para que podamos practicar, ¿sí? Obviamente esto lo van a hacer ustedes, los invito a que lo hagan, a que practiquen, cambien las fechas, fíjense y vayan practicando, tengan en cuenta, recuerden cuál es la regla más utilizada, que es la regla de Wahl. Eso no significa que no deben saber las otras, pero sí que es la más utilizada y practiquen las semanas de gestación para poder calcular en qué semana de gestación se encuentran las pacientes. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido útil, espero también que puedan profundizar los temas como siempre les decimos y nos estaremos encontrando o escuchando en el próximo encuentro. Hasta luego.